Sobre estos temas, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un decálogo para enfrentar la nueva normalidad. Le leo rápidamente los 10 puntos que presentó. 1. Mantenernos siempre informados. 2. Actuar con optimismo. 3. Dar la espalda al egoísmo y tener acciones solidarias. 4. Alejarse del consumismo. 5. La mejor medicina es la prevención. 6. Defender el derecho a gozar de la naturaleza. 7. Alimentarnos de forma nutritiva, regresar a los granos ancestrales. 8. Hacer ejercicio dependiendo de nuestra edad. 9. Eliminar el racismo, clasismo, sexismo y otras actitudes discriminatorias. Y 10. Encontrar algo, dice él, algún camino a la espiritualidad que nos motive e impulse. Y para platicar, para desmenuzar este decálogo, le agradezco a Ramón Morales Izaguirre, abogado y profesor de comunicación política, consultor, analista, que nos tome la comunicación, que nos lleve de la mano para entender de qué estamos hablando. Bienvenido y gracias. Luisa, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todo el auditorio del Octavo. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Vamos a hablar en esencia acerca de los fenómenos mediáticos que están pasando justo en este momento con la comunicación presidencial en el brote del COVID. Existe un fenómeno mediático descrito por Doris Gaber en su libro de Mass Media and American Politics que se denomina desorden autoridad. ¿Qué significa? Cuando un pueblo se encuentra ante una crisis ambiental o una crisis diplomática, el público se encuentra en un escenario de zozobra, de tensión, las popularidades de sus mandatarios tienden a subir en la medida en la que ellos estén presentes para restaurar el orden. Esto también se le denomina rally the flag cuando se trata de guerras, pero cuando se trata de una crisis sanitaria, una crisis como una pandemia de este estilo, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver cómo diferentes mandatarios en el mundo han aumentado su popularidad. Esto se debe a un fenómeno periodístico, un síndrome social llamado desorden autoridad, que consiste en la exhibición que el líder hace de sus acciones y de sus políticas para restaurar el orden. Alrededor del mundo, la publicación The Economist acaba de publicar recientemente, finales de marzo, principios de abril, un comparativo de cómo los mandatarios en el mundo aumentaban su popularidad gracias a la exhibición, a la alarma que hacían de sus acciones y de cómo enfrentaban o cómo incluso estaban en la situación, en el vórtex de la crisis. Y nosotros vemos cómo Scott Morrison de Australia llegó hasta 68%, igual Justin Trudeau aumentó su popularidad a más del 60%, Narendra Modi de la India llegó a más de 80%, Andrés Manuel López Obrador aumentó su popularidad menos de un 5%, a comparación de otros mandatarios que lo aumentaron más de 20%, 18%, 20%. En el caso de Donald Trump, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador fueron crecimientos mínimos o incluso de crecimientos por la manera en la que fue percibida su acción por parte de la ciudadanía a la hora de restaurar el orden. Esta es una oportunidad que el presidente perdió para recuperar su popularidad. Y lo que estamos viendo en esta publicación del Decálogo es cómo el presidente, a través de un mensaje que es su fuerte, la ética, el mensaje de corte moral, recordemos que desde la campaña, entrando como presidente y ahora para enfrentar el COVID, lo que hace Andrés Manuel López Obrador es regresar a su personalidad como mandatario, que es mensajes de corte ético. No tanto mensajes de corte lógico. Si analizamos desde la perspectiva retórica clásica, la ética, la lógica y la afinidad son los tres grandes, y la empatía, son los tres grandes pilares de la comunicación política. Y Andrés Manuel da lo que Andrés Manuel tiene más, que es este discurso ético lleno de valores que retoma mucho de la mentalidad del no consumismo que Pepe Mujica posicionó muchísimo durante la década pasada, alejarse del consumismo, la espiral de la insatisfacción por caer en una vida de consumo. Sin embargo, lamentablemente, esto no ataca la raíz del problema. Se está fragmentando la cobertura y el problema del desorden autoridad, el problema de este síndrome social que estamos experimentando, es que tanto los consumidores de la información como los medios de comunicación se enfocan más en el desempeño del líder que en el problema y quienes lo sufren. Entonces, paradójicamente, lo que nosotros vemos es que es más noticia el presidente dando un decálogo de puntos
que la cobertura de cómo científicos mexicanos están atendiendo este problema o cómo se acerca en México a una solución. En vez de ser un decálogo con medidas de cómo se va a realizar el gobierno, cómo va a atender este problema y una cobertura más específica, lo que se hace es generalizar el tema con un término, con términos netamente vagos, éticos, que tienen más bien como la intención de ganar un liderazgo más moral que verdaderamente atender el problema. Realmente este fenómeno del desorden de autoridad lo que hace es que transforma la información en un bien de consumo. La gente quiere ver es cómo se comporta el líder. Recientemente, bueno, relativamente, nosotros vimos Ramón, a ver, permíteme hacer una pausita aquí, porque quisiera también analizar esto último que dices, ¿no? Que de repente es mucho más nota el decálogo que la comunidad científica y su actuar. Creo que lo que pasó en México también es que la parte de la estrategia técnica se le delegó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Y lo primero que dice el presidente es: ustedes háganle caso, vean la conferencia de las 7, el asunto técnico va por allá. Y él, como dices, le habla, creo yo, a su base en un lenguaje muy coloquial y muy cotidiano con sus ideas de siempre. ¿Será que también hay una lectura que estamos mezclando nosotros esperando de él la parte científica cuando ya la delegó? ¿O más bien esperaríamos que empiece también a él a incluir un poco de este lenguaje? ¿Cómo ves toda esta situación? Yo sinceramente creo que las personas dan lo que tienen, nosotros damos lo que somos. Y pues realmente nosotros estamos viendo que Andrés Manuel está pues en esta persona, en este personaje, en esta faceta de él como líder moral, como el promotor de una cartilla moral. Y si nosotros analizamos este decálogo, tiene mucho del extracto de esta cartilla. Y es su intento como líder de restablecer el orden, ¿no? Pero pues el orden lo restablecemos nosotros los ciudadanos. Entonces, su apuesta es que a través de este mensaje los medios estén más enfocados en el contenido de su mensaje, que es difícil de criticar, sin duda es superficial y sin duda no ataca el problema de raíz, eso es un hecho. Sin embargo, es difícil de criticar un documento que es, pues digamos, tan integral en términos éticos, ¿no? Que es tan sustancial en cómo los seres humanos deben de sentirse en este momento de estar guardados en casa, y es difícil criticar este documento. Realmente no le hace nada bien a la sociedad y al periodismo criticar este documento. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es cómo los consumidores de información quieren ver a un presidente más activo en la solución del problema, y no se está satisfaciendo esa necesidad. Un claro ejemplo fue Vladimir Putin, cómo se vistió completamente con los trajes sanitarios y con máscaras para ver enfermos de COVID directamente. Que esa hubiera sido más bien una ejecución más puntual de un fenómeno de desorden de autoridad. En el caso de Enrique Peña Nieto con el huracán Patricia, cómo el presidente iba al lugar de los hechos a contemplar toda la destrucción que había dejado este huracán. Sin embargo, nosotros vemos cómo la estrategia de la presidencia es dejar el aspecto, bien dices, el aspecto técnico, lógico, a Hugo López-Gatell, y aprovechar el gran rating que tiene la presidencia para dejar un mensaje que mejore su imagen, o que por lo menos la conserve durante este tiempo, y la ética, que es precisamente la base de la retórica López Obradorista, es una vez más cómo se fragmenta la cobertura de este evento para dar un mensaje ético. Entonces, obviamente que en términos electorales y en términos de campaña, considerando que se aproxima la jornada electoral de 2021, se están preparando las fuerzas políticas para aprovecharse de este tema. Por supuesto que va a ser un tema de campaña para la reconfiguración del Congreso en 2021 y muchas alcaldías que se van a disputar. Y la popularidad del presidente es la base de donde parten las campañas. Y esto lo saben todos los candidatos. La popularidad presidencial es lo que verdaderamente convence a la gente, y las campañas entran como un accesorio. Entonces, si nosotros entramos a una jornada electoral de 2021, léase marzo, enero, febrero, en porcentajes de popularidad menores del 40%, natural, de popularidad presidencial menores del 40%, podemos esperar una elección más competida. Pero si la popularidad presidencial es muy alta, probablemente sea se pueda refrendar la hegemonía de Morena en el Congreso. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. Donald Trump se reelige
Bueno, la campaña de reelección, la elección en Estados Unidos es el 6 de noviembre y Donald Trump tiene muchos incentivos para verse como el patrocinador de la gran solución de este problema en septiembre u octubre. Se le llama sorpresa de octubre a un evento en el cual el líder de los Estados Unidos antes de la elección presidencial hace un fenómeno mediático que mete a la gente en un estado de zozobra, de temor, y entonces la gente ante la inseguridad vota por la permanencia del poder. Muy probablemente veremos que haya noticias importantes viniendo de Estados Unidos referentes al COVID en septiembre, octubre, porque es el presidente el que tiene más incentivos de ser visto como el gran mesías de la cura contra el COVID. Muy probablemente eso es lo que suceda. Ramón, pues nos tenemos que ir a una pausa. Te agradezco mucho este amplio análisis que ya nos has hecho el día de hoy. Ramón Morales Izaguirre, regálanos rapidísimo una cuenta donde te podamos seguir o donde podamos mantener este análisis que tú nos compartes hoy. Muchísimas gracias. Ramón Morales Izaguirre en Facebook. Digo, si están dispuestos a soportar tantos memes, está excelente. Y @losimperiales en Twitter. Muchísimas gracias, Luisa, y a todos en la octava. Un saludo. Al contrario, igualmente. Gracias, Ramón. Para contrapuntear algunas de las opiniones que ya nos hacía llegar Ramón, vale la pena también decir que ha sido una estrategia que ha escogido cada país. La OMS también decía que si las figuras políticas empiezan a tomar acciones médicas se puede politizar y entonces es contraproducente. Nos hablaba él del ejemplo de Putin, que se vistió de médico. La OMS dice vale la pena que sea un científico quien tome la batuta. Cada país ha tenido su estrategia. Esto sucedió